7:01 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Alfonso Marquina, actualmente diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Lara, sigue con nosotros. ¿Cuáles serían sus principales propuestas en cuanto a instrumentos legales, diputado, en caso de ser reelecto para la próxima Asamblea Nacional? Mira, tiene mucho que ver con el tema económico, que es quizás el problema que más golpea a la familia venezolana. Estamos hablando de que debemos legislar para abatir la inflación más alta del mundo, más de 200%. Y una inflación que es inducida por las malas políticas del gobierno, por esa indisciplina fiscal, por ese uso irresponsable de las reservas internacionales y sobre todo por la emisión permanente de dinero inorgánico con la intención de financiar los presupuestos deficitarios que se llevan a la Asamblea Nacional. Por eso es importantísimo recuperar la autonomía del Banco Central para que estas prácticas que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela sean erradicadas y que el nuevo Banco Central actúe con estricto apego a la Constitución Nacional, es decir, con autonomía e independencia, procurando que sus políticas sean la de preservar el poder adquisitivo del salario y del dinero de todos los venezolanos. En segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de incentivar la producción nacional. Es importante que entendamos que estos procesos de confiscación, de expropiación, han venido liquidando la producción nacional y por eso hoy los anaqueles de los abastos, de los supermercados, de Pedeval, se mantienen prácticamente desolados. Entonces vamos a impulsar una ley que permita revertir todos los procesos de confiscación y de expropiación que ha desarrollado el gobierno nacional para nuevamente ponerlos en manos de los privados para que no solo abarroten los anaqueles de los supermercados con productos hechos en Venezuela, sino también para que generen empleo para miles y miles de venezolanos. Desde el gobierno nacional se dice, diputado, por ejemplo, que uno de los objetivos de la oposición en caso de obtener mayoría en la próxima elección a la Asamblea Nacional sería prácticamente dar un golpe de Estado tal como ocurrió en Paraguay. Ellos colocan el ejemplo de que el golpe de Estado parlamentario al entonces presidente y dicen que serían las intenciones de la oposición en caso de obtener mayoría. Cuando nosotros hablamos de cambio en las políticas económicas, en las políticas sociales. Es un cambio en la vida de los venezolanos. Hoy día los venezolanos se hace invivible la situación económica actual y por eso es importante que el Parlamento empiece a legislar para resolver esos problemas. Por ejemplo, el planteamiento de una ley que venga a preservar el poder adquisitivo del salario es imprescindible. Nosotros hemos propuesto, yo en este periodo propuse la ley que crea el bono de medicina para los pensionados y jubilados, que creo que es un acto de justicia social. De igual manera, estamos hablando de la ley que le otorgue el cestatique a nuestros pensionados y jubilados, sobre todo que son venezolanos que ya por razones de edad no tienen la oportunidad de buscar nuevos ingresos. Y estamos viendo que con 9.000 bolívares se necesitan por lo menos 6, casi 7 salarios mínimos para medianamente cubrir la canasta alimentaria. Hay mucha participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, pero también participación que recogió nuestro equipo de producción en la calle e inquietudes que le manifiestan o que le solicitan a los que hoy son candidatos, pero mañana podrían ser los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, y esto fue lo que expresaron. ¿Qué solicitó usted a los candidatos a diputado por su circuito? Bueno, que primero y principal, que tengan amor al prójimo, que trabajen por su comunidad, que lo hagan en serio, con mucho ímpetu. Y pensando en el futuro de ellos, de su familia y del bienestar de toda la comunidad. Pues. Bueno, que trabajen por Venezuela, que haya paz, que haya tranquilidad, que se acabe esta locura, este desenfreno que hay, que todos lleguen a una conciliación. ¿Qué le solicita usted a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, que se dediquen a trabajar por restablecer la armonía y la hermandad que teníamos en Venezuela y que queremos para nuestros hijos y nietos. Y aparte de eso, ¿qué piensa usted que podría consolidar a los partidos políticos de Venezuela en lo que sería su gestión en la Asamblea? Bueno, yo diría que es la unidad y la solidaridad y seguir todo el mismo camino y la misma ruta para el bienestar de Venezuela y los venezolanos y no desviarse por motivos partidistas o egoístas. Parte de lo que solicitan algunos venezolanos a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Pareciera que la mayoría de los venezolanos están solicitando a los diputados, aun y cuando en muchos casos no les corresponde de forma oficial abocarse a esos temas, pero sobre todo lo de los servicios públicos, la situación económica, el desabastecimiento y la escasez. Sí, la escasez, inflación, como te dije, la inseguridad
desde la Asamblea Nacional también tenemos que legislar para ver cómo acabamos la principal razón o causa de la inseguridad en Venezuela, que es la impunidad. Hay una impunidad de casi el 94%, estamos hablando de que más del 60% de los delincuentes que son capturados en flagrancia salen nuevamente a la calle, bien sea porque la policía no lo presenta en la fiscalía o porque la fiscalía no actúa en los tribunales de la República o porque en los tribunales de la República el propio retardo procesal permite que esos delincuentes retornen a la calle para seguir delinquiendo. Pero en todo caso, hay temas también de servicios públicos. En el Estado Lara hay uno que golpea mucho, no solo la calidad de vida del lanense, sino también la posibilidad de desarrollo económico en el Estado, que es el tema del agua. Ahí tenemos ya casi 40 años de ejecución de un proyecto tan importante como Yacambú-Quibor. Hemos visto cómo en los últimos 15 años se han invertido más de 1.200 millones de dólares y no se ha avanzado en absolutamente nada en la ejecución física de ese proyecto. También tenemos el caso del proyecto Dos Bocas, que venía a resolver el problema del agua en Portuguesa, pero además en los municipios Simón Planas y Palavecino. Ahí se aprobaron más de 1.000 millones, $1 millardo de dólares americanos. El expresidente anunció la contratación de un consorcio portugués y se ofreció la ejecución de esa obra para el año 2012. Bueno, ya estamos en el 2015, no aparece el $1 millardo de dólares, no se arrancaron las obras del proyecto del embalse, no aparecen los portugueses y los habitantes de Palavecino y de Simón Plana siguen sufriendo los rigores de la carencia del agua potable. Hay participación, diputado, que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Escribe, por ejemplo, entre otros, el señor @jam62 y él dice, en otro país con un árbitro imparcial no permitirían el uso de los vehículos del Estado en campaña política. Eso es peculado. ¿Qué comentario tiene al respecto? Absolutamente de acuerdo, lo acabo de señalar al principio. No solamente son el uso de los vehículos, es el uso del tiempo en las cadenas, son los recursos públicos. Vemos cómo se pretende, incluso se permite el CNE que quienes hoy son candidatos actúen como funcionarios públicos cuando hay un mandato expreso en la Constitución de que tienen que separarse de los cargos. Y vemos entonces en cadena nacional a un candidato inaugurando obras como que si estuviera en el cargo o en el ejercicio del cargo del Poder Ejecutivo que ejercían anteriormente. ¿Cómo se está financiando la campaña de Alfonso Marquina? Mira, se está con el aporte de muchísimos venezolanos, con el aporte de los potazos que organizamos en las calles del circuito número 3, en Santa Rosa, en Catedral, en Palavecino y en Simón Plana, y eso está debidamente registrado, es decir, ahí está quedando constancia con nombre, cédula de identidad de cada elector que está contribuyendo. Hay grupos que han denunciado, y vamos a continuar con más lectura de los comentarios a través de Twitter, hay grupos, sobre todo ligados al sector oficial, que han denunciado que usted se ha beneficiado de la gobernación del Estado Lara de Henry Falcón, sobre todo en vehículos para la movilización en el marco de esta campaña. ¿Usted qué respondería al respecto? Absolutamente falso. Todos saben que yo tengo el mismo carro de siempre, una camioneta del año 2007, que es con la cual hago mi campaña y me movilizo y hago mis gestiones. Seguimos con los comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, escribe @Zenón_Venezuela y le pregunta ¿qué hará la oposición en la nueva Asamblea Nacional por la mora que tiene el CENCOEX con los estudiantes y los jubilados en el exterior? Mira, yo lo que creo es que todos estos controles que están ahorita en Venezuela han demostrado que son ineficientes, que han fracasado. Control de cambio, control de precio, control de costo, control de ganancias, control en las tasas de interés y sin embargo tenemos la inflación más alta del mundo. Yo creo que estos controles se mantienen es para ejercer un control político, no un control económico y lo que se han terminado es convirtiendo en alcabalas para la corrupción administrativa. Así que es necesario empezar a trabajar en la necesidad de dar un viraje económico que permita que en vez de estar subsidiando la moneda para que se enriquezcan unos cuantos enchufados del gobierno, pensemos en ir acabando con todas estas distorsiones y en todo caso llevar un subsidio directo a cada venezolano para poder enfrentar el efecto o el impacto económico que pueda tener sobre la sociedad el desmontaje de todos estos controles. Por razones de tiempo, diputado, 2 comentarios más en Twitter. Uno de ellos lo hace la señora Maritza Castellano. Le dice, diputado Marquina, insista que la oposición no va a eliminar las misiones cuando gane, sino las va a ampliar, que salgan a votar. ¿Qué comentario tiene acerca de lo que plantea Mira, la señora Maritza? Lo primero es que mientras tengamos un país en crisis como tenemos actualmente, se tienen que mantener los programas solidarios, los programas asistenciales, llámense misiones o como lo quieran llamar,
porque eso tampoco se inventó en este periodo o en estos gobiernos. Venezuela siempre ha tenido programas solidarios, programas sociales, y eso se van a mantener. Ahora, lo que hay que hacer es mejorarlo, es perfeccionarlo, es despolitizarlo o despartidizarlos, porque no hay derecho cuando yo camino en un barrio, como por ejemplo en el sector 19 de abril, allá en el Jeve, te consigues que donde están vendiendo comidas te hacen dos colas. Una cola para los militantes del partido de gobierno o familiares de los dirigentes del PSUV y una cola para los excluidos, que son la inmensa mayoría de los venezolanos. Otro de los comentarios, y ya para finalizar, lo hace @elgalán_Guillén, y él le dice: señor Marquina, ¿qué piensa sobre Henry Falcón, que supuestamente Chugo Torrealba no lo representa? Esto a propósito de la disputa que se presentó entre el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, porque el gobernador Henry Falcón considera que sí se debe ir al diálogo convocado por el gobierno nacional. Mira, yo lo que creo que este tipo de discusiones en público hacen un flaco servicio a la unidad que nos está exigiendo el pueblo de Venezuela. En todo caso, Henry Falcón es un demócrata que nosotros respetamos y valoramos muchísimo en el estado Lara. Es un gobernador que goza de muchísima popularidad y de respeto y de reconocimiento de sus electores, y en todo caso lo que debe privar es el diálogo entre los factores de la mesa de la unidad. Yo particularmente soy de los que pienso también que siempre se debe estar dispuesto a dialogar. Y eso no significa que cuando uno dialoga entrega sus principios, entrega sus valores, sino que por el contrario demuestra que hay una disposición a que las cosas se resuelvan por la vía de la vía menos violenta. En todo caso, lo que es importante es que el diálogo que se vaya a establecer no sea un ejercicio de ociosidad o un monólogo como los que pretende imponer el señor Maduro, sino que sea un diálogo abierto, franco, donde se aborden temas de interés nacional, que comencemos a discutir cómo abatir la inflación, cómo resolver el problema de la escasez, cómo empezamos todos a empujar para que se acabe la inseguridad en Venezuela. Es decir, ese es el diálogo que nos está pidiendo el pueblo de Venezuela, y yo creo que un demócrata nunca puede cerrarse a esa posibilidad. Se nos acabó el tiempo, diputado, pero agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Alfonso Marquina, actualmente diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara. Pausa comercial, pero al regreso también va a estar con nosotros Omar Barbosa, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad en el estado Zulia, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Ya venimos con mucho más de Primera Página.